Estamos en vivo por Radio Oriental 770 AM. Esto es Hoy Quiero Hablarte. Vamos a ir a la segunda entrevista de la tarde de hoy, porque el martes pasado se realizó en Magnolio Sala la conferencia Comunicar la Fe en un Mundo Global, herramientas para transmitir con eficacia, acá a cargo de Yago de la Cierva, que es coautor del libro Cómo defender la fe sin levantar la voz. Yago de la Cierva tiene una extensa trayectoria, posee una licenciatura en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, un doctorado en Filosofía por la Universidad de Navarra, trabaja en periodismo, fundó y dirigió Romy Reports, también está especializado en comunicación corporativa, es docente universitario, consultoría en crisis también ha sido otro de los campos. Así que es un gusto tenerlo aquí después de la charla que dio el martes en Magnolio Sala. Hoy lo tenemos aquí en el estudio en vivo para Radio Oriental. Yago, muy buenas tardes, bienvenido. Pues muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Muy bien. ¿Cómo te ha recibido Uruguay en estos días? Uruguay siempre me recibe demasiado bien con demasiada carne. No estoy acostumbrado a tanta carne. Vengo de un sitio donde se toma mucho pescado y cada vez que vengo aquí siempre vuelvo absolutamente lleno, pero feliz y me trata muy bien. Montevideo me trata muy bien. Qué bueno. La última vez estaba revisando hoy, preparando la entrevista, la última vez había sido en la pandemia, ahí por el 2021. Bueno, suelen invitarme todos los años, el año pasado, alrededor de junio, que es cuando tenemos menos clases en España. Pero el año pasado, en junio, estaba hospitalizado y entonces vine en agosto. Pero sí, vengo todos los años y cada vez mejor. Claro. Y siempre invitado por la Universidad de Montevideo, por la UEM. Sí, la UEM, tanto la Facultad de Comunicación y a veces el IEM, me invitan porque doy un curso en la UEM de comunicar con eficacia, de retórica, y en el IEM de gestión de crisis empresariales. Bien, hablabas de comunicar con eficacia. ¿Qué significa eso? Porque a veces hablamos de comunicar y pensamos en televisión, en la radio, en un medio de prensa escrita, pero ¿qué significa realmente comunicar con eficacia? Yo creo que comunicar con eficacia es ser capaces de identificar las preguntas de la gente, que a veces son preguntas explícitas que nos hacen, y a veces son preguntas implícitas que nos harían si supieran que tenemos algo para decirles, y responder a esas preguntas buscando siempre crear una imagen fiel de lo que somos. Comunicamos bien cuando la imagen que proyectamos responde a la realidad. A veces tenemos problemas porque la imagen es peor que la realidad, pero a veces tenemos problemas cuando la imagen es mejor que la realidad, porque eso produce luego un rechazo cuando se descubre que hemos embellecido la realidad, ¿no? Y eso para mí es comunicar. Comunicar es conseguir que la gente nos conozca y nos quiera. Son las dos cosas que van juntas. Y si hacemos eso, robustecemos las relaciones con las personas que tenemos alrededor, con los grupos que tenemos alrededor, y eso es comunicar. Es una doble tarea, decías, darse a conocer y que nos quieran. Darse a conocer se puede dar a conocer cualquiera hoy en día porque las herramientas están a la mano, pero quererse, que lo quieran a uno por lo que comunica es un trabajo doble. Bueno, no nos tienen que querer por lo que comunicamos, sino que nos tienen que querer por cómo les tratamos. En el fondo, el paraguas de la comunicación es la reputación. La reputación es lo que piensan de ti por el modo como les has tratado, por la calidad del servicio, del producto que les has dado, por la atención prestada. Y por lo tanto, la buena reputación nos la regalan después de que nosotros les hayamos tratado bien. Por lo tanto, la comunicación es como el fruto maduro, pero no se puede desligar, no se puede separar de lo bien que les hemos tratado, el servicio que les hemos dado, o incluso cuando les hemos dado un servicio o un producto que es defectuoso, cómo hemos reaccionado
ante ese problema, si les hemos devuelto la plata, si les hemos atendido mejor que antes, si les hemos arreglado el problema. Por lo tanto, nos van a querer no solo por la comunicación, sino vamos a disfrutar de una buena comunicación cuando somos buenas instituciones o buenas personas. Y hablamos de instituciones y la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica. Mi vida ha pasado, he pasado de un bando al otro. A veces he dedicado más tiempo a la comunicación de la Iglesia. Trabajé en la sala de prensa del Vaticano. Luego creé también una agencia de noticias de televisión especializada en el Vaticano. Pero también he trabajado mucho en comunicación de empresas. Y he intentado llevar a la Iglesia las buenas prácticas de comunicación corporativa y a las empresas las buenas prácticas de la Iglesia Católica. Yo creo que podemos aprender unos de otros y mejoramos todos. Claro. Los valores son siempre los mismos. Los valores son los mismos. Hombre, esperamos de la Iglesia Católica más respeto a la verdad, mejor trato, más responsabilidad, más buen ejemplo de una persona de la jerarquía o de cualquier católico practicante. Esperamos que dé más ejemplo que a lo mejor un empresario o un directivo político. Sí. O sea, esperemos más. Siempre hablamos de las crisis de la Iglesia y cómo se maneja eso a nivel de comunicación. ¿Qué herramientas puede tener la Iglesia para comunicarse en el medio de una crisis que está atravesando? Pues cuando una institución de la Iglesia pasa por una crisis, lo que debería orientarle en su respuesta es buscar la confianza de la gente. Todos tenemos expectativas y esperamos de la Iglesia que si alguien ha cometido un error, pues esperamos que lo reconozcan, que pidan perdón, que intenten compensar y que hagan todo lo posible para que no se repita. Y eso es válido para la Iglesia y es válido para una empresa que tiene un producto que se ha convertido en tóxico. La Iglesia, en ese sentido, es una institución también humana y todos, incluso los fieles, pedimos mucho a la Iglesia. Pedimos que no nos defrauden, pedimos que nos digan siempre la verdad, pedimos que cuenten con nosotros para los problemas. Eso, no queremos ser tratados como menores de edad, queremos ser tratados como miembros a pleno título de la Iglesia, que confíen en nosotros y que nos pidan ayuda. Y eso vale en la Iglesia, vale fuera, pero en la Iglesia más porque el lazo que nos une a la Iglesia es mucho más fuerte que el que podemos tener como empleados de una corporación. Y por lo tanto, podemos dar más, estamos dispuestos a dar más, pero exigimos también más. Exigimos que se fíen de nosotros. Yo me acuerdo de la visita del Papa Francisco a Colombia y estuve ahí un poquito en la preparación y era un viaje muy difícil porque le había invitado el presidente Santos pensando que el Papa iba a ir a bendecir el plan de paz. Y resulta que justo le había invitado, el Papa aceptó, pero luego hubo un referéndum sobre el plan de paz y los colombianos dijeron que no lo querían. Y claro, era una situación muy comprometida. Y el Papa cambió de plan, pero inmediatamente acertó con el mensaje que tenía que dar, que fue el mensaje de ese viaje es: demos nosotros el primer paso. Era un problema, el país estaba dividido, con los resultados de una guerrilla que había durado decenios, y el mensaje del Papa fue magnífico, es: de acuerdo que hay cosas que perdonar, pero demos nosotros el primer paso, porque todos tenemos que perdonarnos. Y eso pasa en la Iglesia. Cuando en la Iglesia alguien ha hecho algo malo, que es inevitable, porque los seres humanos somos cajas de sorpresa. No hay un error cuando una persona, un error que nos hemos equivocado al seleccionarla o al nombrarla, sino que la gente cambia.
Y hay gente buena que a veces tropieza y hay gente mala que luego se convierte. Somos así. Y eso lo que no nos puede sorprender, que una persona, que un catequista, que un sacerdote, que un obispo se equivoquen. No deberíamos sorprendernos. Lo que sí que nos sorprende y nos ofende es cuando se dan cuenta que se han equivocado y no hacen lo que he dicho: reconocerlo, pedir perdón, rectificar, corregir lo que han hecho para que no vuelva a suceder y a veces compensar. La compensación puede ser económica, pero a veces no es económica, es restituir la fama de alguien que hemos ofendido, por ejemplo. Ahora en la Iglesia, pues depende de los países, pero la plaga de los abusos sexuales a menores por parte del clero católico en algunos sitios está más resuelta, en otros estamos todavía empezando, pero la solución es siempre la misma: confiar que la gente quiere a la Iglesia y tratarles como adultos. Ahí, hablando un poco, lo mencionaba directamente, Yago, el tema de los abusos sexuales Sí. dentro de la Iglesia que han repercutido en estos años y en parte de la historia. Hay una comunicación interna respecto a los protocolos que se han implementado y eso tiene Sí. mucho que ver con la comunicación, porque se han Sí. elaborado protocolos en el último tiempo para prevenir los abusos, Sí. pero hay una falla que se ha escuchado que es el tema de difundirlo, darlo a conocer, la comunicación. Eso es una falla en la comunicación de la Iglesia. Bueno, yo participé en la Oficina de Información del Vaticano durante la cumbre por abusos que hubo en febrero del 2019 en el Vaticano, donde el Papa Francisco invitó a todos los presidentes de conferencias episcopales. Y ahí el Papa nos puso una meta muy, muy ambiciosa. Nos dijo que para el tema de abusos, nos dijo que deberíamos regirnos por 3 principios: responsabilidad, rendición de cuentas y transparencia. Yo creo que la Iglesia ha dado grandes pasos en la responsabilidad, en el sentido de que casi todas las iglesias del mundo tienen sus protocolos, han asegurado que los ambientes de la Iglesia son ambientes seguros, que cuando hay una denuncia inmediatamente se dan los pasos necesarios. Responsabilidad, sí. Rendición de cuentas, más o menos. Pero transparencia todavía podemos avanzar más. Porque todavía se toman decisiones que se comunican solo si la autoridad de la Iglesia está obligada, ¿no? Pero no nos damos cuenta que la transparencia es un gran instrumento de prevención. No somos transparentes porque nos orgullezcamos de cosas negativas. Somos transparentes porque cuando contamos lo que ha pasado, es un gran mensaje para todo el mundo. Es un gran mensaje para las víctimas, porque les estamos reconociendo que algo hemos hecho y que asumimos esa responsabilidad. Pero es un gran mensaje para toda la comunidad cristiana, diciendo: esto puede pasar y está en nuestra mano. Y por lo tanto, la transparencia es fundamental. Y lo dijo el Papa Francisco. Y estamos todavía en esa batalla, porque todavía nos parece que es hablar mal de la Iglesia. No es hablar mal de la Iglesia, son historias de conversión. Cuando alguien en la Iglesia se equivoca, tiene que pedir perdón, eso lo sabemos. Y cuando ha hecho daño a otros, tiene que pedir perdón, tiene que preguntar a la víctima: ¿quiere que lo haga público? O sea, ¿es la víctima la persona que decide esto se hace público o prefiere que no? O sea, y es un gran medio de prevención, porque nos hace estar alertas, nos hace no sentirnos muy seguros de que no nos vamos a equivocar en ningún momento. Eso no pasa. Entonces la transparencia además es como la confirmación de que hay responsabilidad y que hay rendición de cuentas. Es como la prueba del 9 de la rendición de cuentas.
Y ahí podemos todavía mejorar, ahí todavía queda camino por recorrer. ¿Falta una formación en comunicación para los sacerdotes? Bueno, la comunicación de la Iglesia en todo y la comunicación de la Iglesia en los abusos no está en manos solo de los sacerdotes, es de todos. Y falta formación, yo no diría falta formación, tenemos que formarnos, tienen que formarse los obispos, tienen que formarse los sacerdotes, los catequistas y los padres de familia, los directores de colegios católicos o de hospitales católicos o de ONGs católicas o de fundaciones católicas. Todos, porque no es intuitivo lo que tenemos que hacer, porque es lógico sentirse totalmente abrumado y sorprendido de un caso de esas características. Por eso necesitamos prepararnos para hacer lo que se debe, que no siempre es intuitivo, pero sí que la Iglesia ha acumulado muy buenas prácticas que están en muchos protocolos, la Santa Sede ha enviado modelos de protocolo y por lo tanto podemos hacerlo. Pero al mismo tiempo, yo no insistiría tanto en abusos porque esa regla de responsabilidad, rendición de cuentas y transparencia vale para todo. Vale para la gestión económica, vale para la gestión de personas. Es como aceptar la teología del Vaticano II, que insistió mucho en que los laicos somos cristianos como los demás, no somos cristianos de segundo nivel, y que tenemos que asumir nuestra responsabilidad en la Iglesia, que no es mandar, es responder, es ayudar, es impulsar, es corregir cuando alguien se ha equivocado. Es un desafío que tenemos por delante. Al mismo tiempo, he de decir que la Iglesia Católica ha dado unos pasos de conversión magnífica. Hay muchas iglesias anglicanas, episcopalianas, luteranas, baptistas, que están copiando el modelo de conversión de la Iglesia. No nos podemos poner de modelo de que nunca hemos hecho nada mal, porque sí que hemos hecho mal. Pero podemos ser ejemplos de conversión, que es un buen ejemplo. Claro. Hablaba de esta formación no solamente a los sacerdotes, sino también a todos los actores que forman parte de la Iglesia Católica. Y justamente ese es uno de los trabajos que hace Voces Católicas. Exacto. Que forma a distintas personas para enfrentarse a los medios que no son de iglesia, sobre todo. Porque a veces en los medios de iglesia se habla siempre de lo bueno, obviamente, ¿no?, que hace la iglesia. Pero a veces los medios que están por fuera, los tradicionales, los comunes que uno ve en la televisión, sí, siempre hablan más bien de lo negativo de lo que es la iglesia. Sí, bueno, sobre todo lo digo por Uruguay, que me imagino que usted debe conocer mucho la realidad uruguaya a través de sus visitas. Más o menos, pero me hago cargo porque sí que doy clases en 6 o 7 países cada año y me hago cargo de las distintas situaciones, pero vamos a ver. Has separado los medios católicos de los medios seculares, por llamarles de algún modo, ¿no? Yo creo que los medios católicos tienen un desafío fantástico, que tienen que contar las buenas historias, porque hay muchas buenas historias. Pero también tenemos que contar en los medios católicos esas historias de conversión, porque si no, creamos como un doble lenguaje. Hacia adentro solo contamos lo positivo y los de fuera cuentan lo negativo, que es también a veces verdadero. Por lo tanto, yo creo que el primer paso es, medios católicos, tenemos que contar la verdad. Y la verdad está en las muchas cosas magníficas que se hacen en la Iglesia y también, cuando hemos cometido un error, nuestra información sobre ese error tiene que ser infinitamente mejor que la de un medio secular, con más datos, con más detalles, con más información no solo sobre lo que ha pasado, sino también de cómo
cómo hemos rectificado y cómo hemos corregido eso, ¿no? Y luego, por lo que se refiere a los medios seculares, ahí, por nuestra parte, porque a mí no me gusta criticar a nadie, me gusta sobre todo asimilar yo qué puedo hacer para mejorar esa situación. Yo creo que los que trabajáis o los que trabajamos en la comunicación de la Iglesia, porque de vez en cuando me ocupo de esto, ¿no? En primer lugar, tenemos que ser muy buenos en contar muchas historias que sean relevantes para el hombre y la mujer de la calle. O sea, historias que respondan a esa pregunta que decía, esa pregunta implícita, porque hay mucha gente que sufre, mucha gente que tiene dramas personales o dramas familiares en el trabajo, en el futuro, en su salud. Y ahí la fe les puede dar una palabra de consuelo, y eso lo contamos bien, no predicando lo buenos que somos, sino con historias que ven que en la Iglesia les queremos, que les aceptamos y que haríamos cualquier cosa para ayudarles. Y luego, yo me preocuparía cuando los medios dicen la verdad. O sea, evidentemente, si algún medio pues alguna vez se equivoca queriendo, sin querer, pues tenemos que desmentir y aclarar la verdad. Pero a veces los medios tienen un sentido de lo que le interesa a la gente que a veces no lo tenemos dentro. Y entonces tenemos que aprender, ¿no?, de cuando enfocan a un tema de la Iglesia, a ver cómo lo hacen. Esto es un ejemplo que puede parecer una tontería, pero a veces hablamos de la liturgia y pensamos que la liturgia, bueno, pues es más o menos hermosa o no. Y luego tenemos una de las mejores películas de la historia del cine, que es El Padrino, y representa un bautismo que es horrible la representación, porque es una ceremonia religiosa que se va intercalando con asesinatos, ¿no?, por la misma persona que está bautizando a su hijo, ¿no? Pero las imágenes sobre ese bautizo son de una belleza increíble. Y ¿cómo es posible que nosotros no seamos capaces de contar esas historias que tenemos dentro y nos falla, o no somos capaces de sacarle ese brillo que gente de fuera sin fe lo ve sin darse cuenta? Por lo tanto, a los medios seculares, transparencia, lo que hemos prometido, porque nadie obligó al Papa Francisco a prometer transparencia, pero lo prometió. Y entonces los medios tienen que darse cuenta que si vienen y preguntan, tenemos todas las respuestas y les sabemos explicar. Y de hecho el libro, cómo defender la fe sin levantar la voz, es yo cómo puedo comunicar la verdad en el contexto en que me preguntan. ¿Sabes? Que es lo difícil, porque el contexto de los medios seculares o de gente que está alejada es un contexto distinto del creyente que va a misa los domingos, que reza de vez en cuando, que practica la caridad. Es distinto. Entonces tenemos que saber en hacérselo entender en sus términos. Y ese es un desafío, como decías, es un desafío que hay que formarnos. Tenemos que formarnos porque a veces tenemos la formación en la fe del catecismo que dejamos a los 12 años y las preguntas que nos hacen nuestros amigos, nuestros colegas, el típico cuñado que no deja de dar la lata, ¿no? Y son preguntas mucho más difíciles de contestar, y el catecismo de los 10 años no funciona. Tenemos que formar nuestra fe, y ese formar nuestra fe forma parte de los deberes de los cristianos, también de los laicos. Hay un cambio en la comunicación, y no quería terminar esta entrevista hablando de un concepto que se ha instalado mucho en el último tiempo, que son los influencers católicos o los misioneros digitales también, como les dicen. Claro. Que tienen un desafío que a veces es resumir en un reel esos videos cortos que aparecen en Instagram o en YouTube, en pocos segundos un mensaje
cristiano o de fe. ¿Qué opinión tiene Yago de la Sierva con este tema? Bueno, estamos en un nuevo mundo digital. Es un nuevo mundo y el primero que estuvo ahí entre los papas fue Benedicto, y Benedicto dijo, hay que estar. Y el Papa Francisco le ha seguido. Y una de mis experiencias más gratificantes en mi vida fue ser el director de la Jornada Mundial de la Juventud en el 2011. Y cuando fue elegido León XIV, todos los que habían trabajado conmigo me dijeron, ¿sabes que León XIV estuvo en la Jornada Mundial? Y no solamente estuvo en la Jornada Mundial, sino que fue el momento en el que él empezó a utilizar Twitter. Su primer Twitter fue muy sencillo: estamos esperando al Papa y hace mucho calor. O sea, no es de gran contenido teológico, ¿no? Pero sí que estuvo con nosotros, ¿no? Entonces, en las redes digitales hay que actuar, y hay que actuar como cristianos. Es decir, hay que actuar con buenos mensajes, hay que actuar con suavidad, que no podemos contestar a un ataque o a un insulto con un insulto, un ataque. Tenemos que ser cristianos también en redes sociales. Y el esfuerzo por dar mensajes positivos, yo creo que se consigue si entendemos a la audiencia y sabemos buscar siempre lo positivo, lo constructivo, lo que anima a la gente. Porque la gente necesita ejemplos positivos de muchas historias que cuenten cosas que han sucedido de sus hermanos católicos en todo el mundo. Yo creo que eso sería una maravilla, y en redes sociales podemos saber cómo viven los católicos, nuestros hermanos que están en Gaza, que están en Irak, que están en Irán ahora mismo, qué dice el Papa sobre esto o lo otro. Las redes sociales no es el futuro, es el presente, y hay que estar allí y hay que ser muy bueno. Y yo diría una cosa: en redes sociales, como es todo instantáneo, a veces nos podemos equivocar, podemos decir una cosa sin fundamento, pero podemos sacar la pata igual que la metimos, y no hay que tener miedo. Da muchísima credibilidad cuando alguien dice, me equivoqué, tuve prisa, quise hacer este video porque me esperaban. Que es lo que genera las redes sociales, la inmediatez también. Exacto. Y entonces, si consiguiéramos cambiar el tono, donde no haya agresividad, donde haya comprensión, donde si alguien se equivoca no vayamos inmediatamente a crucificarle, no. Entonces verán un estilo cristiano, un estilo católico en redes. Y eso atrae mucho, porque hay mucho troll y hay mucho sinvergüenza, y hay mucha gente que agrede. Y yo creo que lo propio del cristiano es no agredir, es comprender, es disculpar, es perdonar. O sea, es un desafío bonito porque no es lo habitual, pero creo que es una batalla que vale la pena dar. Y ya tenemos que ir cerrando la entrevista, pero me acuerdo una de las preguntas que te hacía sobre la formación de los sacerdotes en comunicación. Sí. Uno ve muchos influencers católicos o misioneros digitales, como le gusta decir a ellos, que algunos son sacerdotes, pero muchos de ellos también son laicos y laicas que asumen, claro, como esa misión. Por eso también se dicen misioneros digitales. No, los misioneros, y por supuesto que van a atraer a la gente. Yo creo que una de las formaciones más interesantes para los sacerdotes es las homilías. Tenemos que conseguir que las homilías sean momentos de gran positividad, que aprendamos algo, que salgamos de ahí con un propósito de hacer algo mejor esa semana. Y eso quiere decir que las homilías hay que prepararlas. Las homilías que no se preparan son las que son largas y aburridas. Las homilías que se han preparado pueden ser cortas, amenas, interesantes e inspiradoras. Así que un mensaje también para los sacerdotes que nos están escuchando ahora. Que no nos obliguen a
a distraernos porque no estamos de acuerdo. O sea, que sea un momento que nos llene para el resto de la semana. Yago de la Cierva, muchas gracias por esta charla y gracias por acompañarnos esta tarde. Ha sido un placer y espero que se repita el año que viene cuando vuelva. Ahí por junio de, Por junio de 2026 ya sabemos que vas a estar de acá por Montevideo. Si Dios quiere. Muy bien. Muchas gracias. Estuvimos conversando con Yago de la Cierva. Pasan 37 minutos de las 18 horas y nos vamos a una pausa. Ya volvemos. Esto es Hoy Quiero Hablarte.